Bueno, comenzamos con la parte 4 de la clase 7 para explicar el tema de cómo funciona el índice ya como un punto de vista matemático. Entonces aquí tenemos que el índice de seguridad inherente total, ¿ok? El índice de seguridad inherente total, el ITI, el ITI es igual al índice de seguridad inherente al producto químico, o sea, de todas las variables asociadas al producto químico más el IPI, que sería el índice de seguridad inherente al proceso como tal. Entonces aquí vemos las variables asociadas al índice de seguridad inherente al producto químico, calor de reacción, interacción química, toxicidad, etc. Y aquí vemos las variables asociadas al índice de seguridad inherente al proceso, ¿ok? Que tiene que ver con condiciones del proceso como inventario, equipo, etcétera, etcétera. Entonces, esas diferentes variables que están acá se convierten en diferentes índices. Aquí tenemos el símbolo para cada uno de los subíndices y los valores que puedan alcanzar. Vemos que toxicidad es el que tiene el máximo valor, ¿ok? O sea, podría alcanzar un máximo valor de 6 y algunos como inventario y la estructura segura del proceso tienen valores de 5, que son los más significantes. Otros, el máximo valor, bueno, solo hay uno, que el máximo valor es 2, que en corrosión, este máximo valor en corrosión se justifica debido a que puede ser usualmente controlado por la escogencia de un buen material apropiado para la construcción o material para los equipos. ¿Ok? Entonces, podemos ver acá en esta tabla o en esta filmina que el índice de seguridad inherente al producto químico, ¿ok? El ICI se divide en dos grandes grupos. Un grupo que tiene que ver con aspectos de la reacción química, ¿ok? Con aspectos de la reacción química. Reacción tanto principal como reacción secundaria y también con la interacción química. Y el otro índice o los otros índices que pertenecen al índice de seguridad química tiene que ver con el producto químico como tal, ¿ok? Inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, etcétera. Ok, respecto al índice de reacción, a los peligros de reacción, que es los dos que vemos acá, el IRM y el IRS, ¿ok? Eh, Desde un punto de vista de seguridad, ¿ok? Es de suma importancia conocer qué tan exotérmica es una reacción, ¿ok? Qué tan exotérmica es una reacción. Entonces, recordemos que eh, debido a que las posibles violencias de una reacción recaen en el calor o energía liberada y la temperatura que pueda alcanzar, se ha seleccionado el cambio de energía, ¿ok? Durante la reacción para representar la seguridad de la reacción en el índice de seguridad inherente, ¿ok? Esto de utilizar el cambio de energía es un enfoque factible, ya que en la mayoría de las reacciones conocemos la entalpía de formación de la mayoría de las sustancias químicas. Entonces, la energía liberada o absorbida en el proceso se describe o la vimos como el cambio de energía entre productos y reactivos. ¿Okay? Al determinar este índice, ¿okay? El IRM, ¿okay? Entonces podemos calcular la cantidad, digamos, de energía liberada a partir de la masa total. Es decir, a partir de todos los reactivos y productos químicos que yo utilizo en el proceso, podría yo calcular el índice RM. ¿Okay? Entonces yo podría tener en cuenta toda la capacidad de energía liberada en un proceso. Entonces tengo que saber, digamos, en una reacción química qué entra y qué sale, ¿ok? Para poder calcular el IRM. También el IRS, ¿ok? IRM o IRS, nada más. Esto es la reacción principal, IRM, y esto es reacciones secundarias, reacciones laterales, ¿ok? Entonces, sobre esa forma yo podría calcular el índice, ¿ok? Entonces necesito, en resumen, para calcular el IRM o el IRS, necesito obtener el cambio de energía, ¿ok? Entre productos y reactivos. Entonces, esto es una clasificación que data de 1990 que consideramos una reacción extremadamente exotérmica cuando libera más de 3000 joules por gramo de sustancia química. Y la consideramos una reacción
levemente exotérmica cuando su calor de liberación es menor a 600. Entonces, utilizamos estos valores para determinar, ¿ok?, el índice. Para determinar el índice. Tanto el IRM, reacción principal, como el IRS, reacción secundaria. Entonces, en función, ¿ok?, en función a la cantidad de energía liberada, ¿ok?, puedo decir si el valor es 0 o 4. Entonces, una reacción química que libere mucha energía, que mayor a 3000 Joule gramos, se considera con un valor de 4, y una que libera, que es neutra o que es endotérmica, más bien absorbe energía, se considera con un valor de 0. Entonces, de esa forma, asigno los valores al IRM y al IRS. ¿Ok? En el tema de la interacción química, ¿ok?, el índice, el INT. Recordemos que se considera en la interacción química las reacciones no deseadas entre las sustancias químicas del proceso con los materiales en el área de la planta. Para calcular el índice de seguridad química inherente se utiliza la peor interacción, o sea, el peor escenario que pueda haber entre las sustancias presentes en la planta. ¿Ok? Esto es una matriz que viene de la EPA. ¿Ok? Vemos que las consecuencias más peligrosas son peligros de incendio y explosión con un valor de 4. Es decir, entonces nosotros ya conocemos la reacción química y vamos a suponer o vamos a definir cuál es la interacción química más peligrosa. Entonces, en función a eso yo puedo escoger los valores. ¿Ok? Cuando hay dos valores, o sea que puede ser 1 o 3 o 2 o 3 o 2 o 3, bueno, eso depende, digamos, del criterio profesional de qué tanta cantidad de gas se libera o qué tanta cantidad de gas inflamable se forma, etcétera, etcétera. Entonces, en la interacción química definimos los valores en función a qué escenario de eso se puede presentar. ¿Ok? Luego tenemos los índices de inflamabilidad muy sencillos. ¿Ok? La inflamabilidad de un líquido se determina mediante su punto de inflamación y ebullición. ¿Ok? Esta clasificación se basa en la Comunidad Europea, ¿ok?, pero también tiene ya mucha relación con el sistema globalmente armonizado. Entonces, aquí separamos las sustancias en no combustible, combustible, inflamable, fácilmente inflamable y muy inflamable, en función a la temperatura de inflamación. ¿Ok? En función al punto de inflamación lo vamos clasificando. Obviamente, entre más bajo sea su punto de inflamación, mayor es el riesgo, mayor es el valor asignado a este índice. ¿Ok? Luego habíamos hablado de la explosividad, ¿ok? De la explosividad. El índice de explosividad describe, habíamos hablado, la tendencia de un gas a formar una mezcla explosiva con el aire, ¿ok? Entonces, recordar nada más que los rangos de los explosivos están expresados en porcentaje volumen, ¿ok? Es decir, porcentaje de volumen de vapor de combustible en el aire, ¿ok? Entonces, esto hace referencia a los rangos de concentración de gas o vapor mezclados con aire que arderán cuando se enciendan. ¿Ok? Cuando se enciendan. Ahora, si una mezcla está dentro de un rango de explosión, esta arderá y su llama se propagará. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado que el rango de explosión está indicado por su límite inferior de explosividad, ¿ok?, que por sus siglas en inglés es LEL, de Lower Explosive Limit, y por su límite superior de explosividad, que por sus siglas en inglés es UEL, Upper Explosive Limit. ¿Ok? Entonces, muchas veces, tal vez la diferencia, ¿ok? Recordemos que estos son los rangos. Entonces, por ejemplo, una sustancia con un rango de explosibilidad entre 0 y 20, ¿ok? Entre 0 y 20, ¿ok? Entre 20 y 45. Entonces, son rangos entre el rango inferior y el rango superior. Que nada más para aquel tema de confusión, el U significa upper, ¿ok? Superior. Entonces, entre 0 y 20 se sobreentiende que este es el inferior y este es el superior. Entre 70 y 100, aquí falta un 1, entre 70 y 100 se supone que este es el límite inferior, y el 100 acá sería el UL, ¿ok? Sería el UL. Entonces, en función al rango de explosividad se obtiene el valor del límite de explosividad. Muchas veces puede que no tengamos los rangos de explosividad, entonces vamos a utilizar los rangos de inflamabilidad de la sustancia.
Tenemos los valores de exposición tóxica que me da el índice ETOX o el subíndice ETOX. La evaluación del índice ETOX utiliza los valores límites umbrales, utiliza los TLV, debido a que hay una gran disponibilidad de estos valores para la mayoría de las sustancias químicas utilizadas. ¿Okay? Entonces, el valor del ETOX aumenta a medida que disminuye su valor. Entre menor sea el valor del TLV, mayor va a ser el valor del ETOX. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí nos basamos en los valores límites del TLV. ¿Okay? Del TLV.